Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta masterclass del día de hoy. Y bueno, quiero recordarles que toda esta semana vamos a tener múltiples eventos en nuestras redes sociales y todo en conmemoración al Día del Médico, que fue el día de ayer. A nombre del ILSO les extendemos una cordial felicitación a toda la comunidad médica, a nuestros alumnos, a nuestros egresados y a todos los médicos de México que ejercen noblemente su profesión. Muchas felicidades a todos. Y bueno, a partir de esto, el ILSO quiere honrar a todos nuestros médicos y bueno, toda esta semana vamos a tener una serie de masterclass y eventos en vivos. El día de hoy empezamos una masterclass que se llama Consecuencias de una vida sedentaria y bueno, toda esta semana vamos a tener también obesidad osteosarcopénica. El día miércoles vamos a tener obesidad y síndrome metabólico. Aquí nos va a acompañar nuestro presidente del Consejo Consultivo, el doctor Víctor Hugo Córdoba, y vamos a tener una invitada especial también para este día. Y bueno, el día jueves vamos a tener una masterclass de manejo quirúrgico del paciente con obesidad. Entonces, no te pierdas todas estas transmisiones, pues prácticamente es una semana muy especial y queremos que todos aprovechen pues todo el conocimiento que nos van a compartir. Y bueno, también aprovecho la ocasión eh, para informarles que en diciembre el ILSO lleva a cabo pues, todos los años, bueno, a partir de este va a ser nuestro cuarto evento anual del Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad. Quienes ya nos han acompañado en años anteriores saben que este congreso compartimos mucha información. En esta ocasión vamos a tener ponentes invitados a nivel internacional. Entonces, los esperamos, son los primeros días de diciembre, va a ser del 5 al 8 de diciembre. En esta ocasión van a ser más días. Y bueno, en esta ocasión estamos dando becas completas. Solamente, por favor, si tú estás interesado, escribe aquí en los comentarios el código SIMO 2022 y con gusto te vamos a compartir cómo puedes ingresar para obtener una beca completa. Y bueno, también quiero compartirles que el 7 de noviembre comenzamos con un diplomado muy especial. También tenemos a profesores internacionales, tenemos profesores de España, de México, para este diplomado de micronutrición. Iniciamos el 7 de noviembre. Y bueno, en este diplomado como hace una semana ya tuvimos una plática completamente dedicada a la micronutrición para que puedan ver la importancia de esto, pues bueno, aquí vamos pues a establecer la importancia de la complementación de estos micronutrientes, pues en la alimentación y también como para ayuda a ciertas patologías. Va a estar muy interesante. También ahora tenemos un código de 50%. El código de esta masterclass es nutrición. Si a ti te interesa obtener un 50% de descuento, escribe este código y te vamos a compartir por vía Messenger información. Y bueno, para el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Rosana Rubio es especialista en medicina del deporte y rehabilitación. Y bueno, voy a compartir con ustedes su amplio conocimiento y su currículum. Ella es médico cirujana, egresada de la Universidad de La Salle. También cursó una especialidad de medicina del deporte y rehabilitación y un posgrado en alta especialidad en valoración y desarrollo del potencial físico y deportivo, ambos por el Instituto Nacional de Rehabilitación, y también es miembro de la Federación Mexicana y de Medicina del Deporte. Desde el 2027 es maestra certificada de yoga y desde este año también se ha desempeñado como coordinadora nacional del Comité de Evaluación y Certificación de Maestros de la Asociación Mexicana de Yoga y Iyengar y miembro del Consejo Ejecutivo y Administrativo de la misma, así como capacitadora de maestros de yoga y practicantes en la materia de anatomía del movimiento y fisiología aplicada al yoga. Rosana ha realizado
múltiples talleres de kinesiología, biomecánica y el sistema endocrino y neuroendocrino y el sistema nervioso central y periférico aplicado al yoga. Actualmente, Rosana realiza su práctica privada en rehabilitación y reincorporación de lesiones deportivas en Anumana Center y en la Asociación Mexicana de Yoga, así como también es encargada de anatomía y fisiología aplicada al yoga y llegar, el Yoga Center y Yoga Espacio Coyoacán. Bienvenida, Rosana, nos da mucho gusto que nos acompañes y seguramente tu plática despertará pues múltiples preguntas. Y bueno, cualquier comentario o pregunta que tengan a Rosana, escriban en los comentarios y con gusto sé que Rosana va a atender cualquier comentario. Bienvenida, Rosana. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a eso por invitarme a esta masterclass. Y muy feliz Día de Médico a todos mis colegas desde el día de ayer. Bueno, empezamos. Ok. Bueno, pues me pidieron que les diera esta masterclass que se llama Consecuencias de una vida sedentaria. Cuando me pidieron de esto, bueno, primero lo que fui a ver es qué pasaba a nivel mundial con lo que es la vida sedentaria y me encontré con esta información que se me hizo importante y decía que entre el año 2020 y el 2030 la OMS advierte que casi 500 millones de personas van a desarrollar una enfermedad no transmisible, tales como obesidad, diabetes, problemas de corazón, que esto ya sabemos que existe y que esto es atribuible sobre todo a la inactividad física y que los gobiernos deben adoptar medidas necesarias para fomentar el deporte entre su población. Entonces, es muy importante la cantidad de personas que estadísticamente están viendo que van a desarrollar más este tipo de enfermedades que ya existen por algún tipo de inactividad física. Primero, veamos qué es sedentarismo, porque una cosa es ser sedentario y otra cosa es que no haya actividad física. Si nos vamos meramente al término en latín de sedentarismo, que es sedre, esto quiere decir es estar sentados. Muchos de nosotros, aunque no estemos, podamos decir, yo hago alguna actividad física, pero ¿qué tanto es el tiempo que uno pasa sentado realmente al tiempo que hacemos un tipo de actividad física? En la OMS, en el 2002, el sedentarismo le dio el término como una poca agitación o poco movimiento. Si nos vamos más hacia términos médicos en cuanto a gasto energético, el sedentarismo es aquellas actividades cotidianas que no van a aumentar más del 10% del metabolismo basal. El metabolismo basal es aquella energía que está en reposo, que nada más es como para poder metabolizar el alimento, poder hacer las cosas necesarias de nuestro día a día. Y este tipo de concepto se va mucho y es lo que es preocupante y lo que has venido a dar mucha investigación en esta área porque se ha desarrollado mucho tipo de enfermedades. Entonces, si nos vamos meramente a la parte estadística, vean cómo dice el 60% de las personas pasan de 9.3 horas al día sentados, ya sea leyendo, ya sea trabajando, ya sea simplemente descansando, pero el 9.3% de horas la pasan sentados. En alguna actividad física de intensidad leve es el 6.5 horas al día. Y realmente aquellos que hacen alguna actividad física que aumente su metabolismo basal solamente es 0.7 horas al día. Entonces, si se ve, es mucho la cantidad de personas que pasamos mucho tiempo sentados para hacer algún tipo de actividad, ya sea en el trabajo y ahora que más, después de la pandemia o durante la pandemia. Todas estas enfermedades son las que se han estado desarrollando y las que se están proyectando que van a desarrollarse más a consecuencia del sedentarismo, que son enfermedades cardíacas, la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, el síndrome metabólico y inclusive me encontré datos que también
se está desarrollando incontinencia urinaria a causa del sedentarismo. Pero también una cosa muy importante es esto, cuál es el coste económico que está provocando este tipo de enfermedades, y están proyectando que son más de 27,000 millones de dólares que se está gastando los gobiernos por este tipo de inactividad física o de sedentarismo. Entonces, como ven, es una cosa realmente importante, y déjense que sea hacia los gobiernos, sino hacia uno mismo también es un gasto importante en lugar de gastar para hacer algún tipo de actividad física, aunque sea el tiempo, déjense ustedes el dinero, sino más bien también es el tiempo. ¿Cuál es en la balanza que vamos a poner? ¿Tiempo para gastar o dinero para gastar, o irme a gastar dinero para solucionar estos temas de enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, osteoporosis y síndrome metabólico? Ahí se los dejo para que lo piensen. Y vámonos a lo que realmente es, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no hacemos actividad física? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos mucho tiempo sentados? A mí las conferencias me gusta que sea más interactivo, entonces les voy a pedir que si tienen alguna pregunta podemos hacerlo justo interactivo, ¿va? Entonces, muchas personas dicen, no hago actividad física porque me duelen los músculos, porque me duelen las articulaciones, porque he tenido alguna lesión previa, porque por la pandemia pues no podíamos salir a ningún lado y tenía que estar recluido en mi casa, o simplemente porque no hay una adecuada reincorporación a la actividad física. Piénselo, no nada más hacia todo el tipo de población, no nada más hacia la parte de los adultos mayores, también a los niños, de que si está haciendo algún tipo de actividad física, por ejemplo, ahora durante la pandemia, que muchos empezamos a hacer actividad física en línea, hubieron muchas lesiones, y ahora, y miren que yo mucho de lo que hago es la rehabilitación y reincorporación al ejercicio, veo muchas personas lastimadas que justo se lastimaron por ese tipo de actividad que no estaba bien dosificado y que no tenían una buena incorporación a la actividad física. Entonces de ahí viene, me duele en los músculos, me duele levantarme, entonces si yo me duele levantarme, entonces no voy a caminar, no voy a hacer alguna actividad física, o que si me lastimé, entonces también me duele y a lo mejor me voy a lastimar más. Y esto es un círculo vicioso, si se fijan, no sale de, no hago nada porque me duele algo. Pero eso lo que trae como consecuencia es una disminución del volumen y la elasticidad muscular. Eso va a provocar también rigidez en las articulaciones, degeneración de las articulaciones y en un futuro la osteoporosis. Vean esto, les hice así como un seguimiento de qué es lo que está pasando específicamente con el sistema musculoesquelético. Cuando un músculo es rígido, va a disminuir su rango de movimiento. Entonces pensemos que un músculo se acorta. Si el músculo se acorta, hay una disminución del espacio interarticular. Esto va a conllevar a largo plazo, ya de forma crónica, a una degeneración ósea o cartilaginosa. ¿Por qué? Porque si los músculos tienen una rigidez o un espasmo muscular, lo que provoca es que el espacio que hay entre esas articulaciones se van a aproximar entre sí, y meniscos y el hueso con hueso que se empieza a raspar, va a empezar a formar toda esta degeneración ósea, y puede llegar a provocar en un futuro lesiones meniscales, la osteocondritis o inclusive tendinitis. Y entonces esto va a decir, me duele, no me muevo, y va a provocar mayor inactividad física. Y eso pasa muy frecuentemente. Como médico del deporte es constante que vea esto, que dices que no hago ninguna actividad física porque me duele levantarme, me duele ir a caminar, me duele hacer esto, entonces me quedo sentado y no hago nada. Y eso es justo lo que no se debe de hacer. Sí necesitamos movernos, sí necesitamos darle esa movilidad, elasticidad al músculo para que pueda haber mayor actividad física. Siempre les explico a mis pacientes, y las veces que doy los talleres, que pensemos de una forma más sencilla todo esto. Quiero que por un momento no vean así la pantalla y se imaginen una hamaca. La hamaca son como los músculos, más o menos. Una hamaca es donde uno se siente en el músculo, sería la parte del vientre muscular. Las cuerdas de esa hamaca serían los tendones para los músculos, y donde se amarran las hamacas, ya sea la pared, la argolla, una palmera, es la parte donde el tendón se mete al hueso para sujetar al músculo.
Cuando se siente una persona en esa hamaca, están de acuerdo que toda la tensión se va desde los extremos hacia el centro. Cuando hay una contracción muscular, que eso pasa de forma normal, las fibras musculares se cierran, que van desde los extremos y se van hacia el centro. Y eso provoca una tensión hacia los extremos que se van de extremos hacia el centro. Entonces, supongamos que una parte de esa hamaca está amarrada a una pared y la otra parte está amarrada a una palmera chica. Si se sientan 5 personas en esa hamaca, están de acuerdo que la palmera se va a inclinar. Cuando hay una contracción muscular, hay una parte del músculo que es la parte fija, que es la parte donde se origina ese músculo, y hay una parte que es la parte movible, que es la inserción de ese músculo. Cuando hay esta contracción muscular que se deslizan las fibras hacia el centro, la parte que es movible, que sería la parte de la palmera, se va hacia donde se genera la fuerza, entonces provoca el movimiento. Si nos vamos, por ejemplo, a pensar en el bíceps, el músculo del brazo, la parte del origen está hacia la clavícula y la otra parte está hacia el radio. Entonces, cuando se flexiona o cuando hay una contracción muscular, provoca la flexión del codo. Un espasmo muscular es como si 5 personas se sentaran en esa hamaca y no se salen de esa hamaca. Entonces, esa parte va a mantenerse una contracción constante y eso a la larga va a empezar a hacer que los espacios entre los huesos, el espacio interarticular, comience a disminuir en su grosor. Si nos vamos a pensar hacia, por ejemplo, la columna vertebral, hay músculos que van a cada lado de los cuerpos vertebrales. Entonces, cuando viene ese espasmo muscular, esa rigidez muscular, va a provocar como si fuera, ¿saben? Como estos chiclos que tienen adentro, el bubalo que tiene adentro pulpa, que empiezan a apretar, 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 va a haber un momento que la pulpa se salga. Entonces viene como consecuencia una hernia de disco. Eso más o menos provoca todo esto de que disminuye los espacios entre las articulares. Cuando sucede esto, sabemos que los cartílagos en esa aproximación que existe se empiezan a desgastar y cuando empieza a haber el roce de hueso con hueso, entonces se forma más hueso y empieza a formarse las plicas, empieza a degenerarse el hueso y empieza toda esta consecuencia de una enfermedad ósea, que es mejor prevenir y hacer un alargamiento de ese músculo desde el principio o ya ir a la consecuencia de que necesitan una cirugía porque hay que hacer una limpieza articular, porque ya se rompió un menisco, porque hay una protrusión de disco, porque hay tantas complicaciones, porque previamente a eso hubo un espasmo muscular que no se solucionó y entonces empezó a haber toda esta consecuencia de lesiones que llegó a ser hasta la parte muscular. ¿Sí? Y eso trae, obviamente, provoca dolor y el dolor no me quiero mover en el cuerpo y como no me quiero mover, pues provoca una inactividad física. Fíjense, esto es como muy sencillo también observarlo nosotros como médicos o inclusive cualquier persona, el estar mucho tiempo sentado hace que nosotros adoptemos una postura en específico. En estas 3 imágenes que les pongo, ¿qué ven que es como el factor común de estas 3 personas? Se los pongo ahí, es como en la primera hay al estar sentada, el sillón tiene una ligera flexión del tronco, pero también un odontólogo está inclinado y haciendo una flexión del tronco cuando está trabajando, o una persona que trabaja en la computadora también está haciendo esa flexión del tronco. Si están 9 horas del día manteniendo esa posición, obviamente la parte anterior del cuerpo es la que va a tener esa rigidez muscular. Y entonces, si se levanta esa persona, es el típico de, ay, déjame pararme porque ya siento que me duele todo, porque primero déjame extender las rodillas, porque me duele, porque las mantuve mucho tiempo flexionadas, o cuando ustedes los ven caminando en la calle, traen una ligera flexión del tronco y una flexión de cadera. Entonces, esto a la larga, si se van pensando en la parte bioquímica o la parte muscular, va a provocar también que haya problemas en las ingles, que a lo mejor en un futuro tenga algún problema de incontinencia urinaria, que tenga problemas inclusive de no poder respirar y vienen las consecuencias cardiovasculares, porque como están todos cerrados hacia el pecho, no hay tanta expansión de los pulmones
para poder llevar todo el aire que necesita el cuerpo, y tampoco el corazón puede bombear o tener la capacidad de poder expandirse lo que necesita para poder bombear toda la sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, va a haber una rigidez en la parte anterior de todo el cuerpo. Si nos vamos a estos movimientos, que es los de músculos agonistas y antagonistas, y nosotros estamos viendo que la parte anterior del cuerpo es la que está rígida y es la parte agónica la que está haciendo la función, necesitamos hacer un movimiento que me haga la parte antagónica. Entonces tengo que hacer ejercicios o posturas que me vayan hacia la extensión del tronco, la extensión de la cadera, y entonces viene una serie de posturas, y yo que estoy más dedicada al yoga, hay muchas posturas que provocan esta extensión con el objetivo de alargar los músculos, darle mayor amplitud a toda esta parte del cuerpo y evitar la rigidez muscular. Y esto se lo pongo nada más como un ejemplo del sedentarismo y lo que yo creo que muchos estamos haciendo, ¿no? De estar atendiendo a una persona, estar trabajando, estar mucho tiempo sentados, lo que puede llegar a ocasionar. Pero si nos vamos a otro tipo de ejercicios, otro tipo de movimientos, y lo que les decía, cuando vienen lesiones musculares, siempre va a provocar esto, siempre va a haber un músculo que es la parte que es la agónica, la que hizo el movimiento, la que hizo el ejercicio, va a mantenerse una postura. Por ejemplo, si se lastimó el brazo y tiene lesión hacia el bíceps en la parte anterior, va a haber un hombro que está cerrado y se va a ver que está cerrado. Entonces es mucho observar cómo es la postura anatómica de esa persona cuando entra al consultorio, cuando ustedes los están viendo, o simplemente en el espejo compararse un lado y otro del cuerpo para ver qué es lo que está sucediendo con mi cuerpo, y a partir de ahí poder hacer algo para modificar la agilidad o la elasticidad de los músculos para evitar el dolor. Ahora, déjenme les digo algo con respecto a esta parte del dolor. Cuando les duele algo, es típico que en algún momento dice, pues sí, me estuvo doliendo, pero a la semana se me quitó el dolor, y se les quita la semana, pero a las 3 semanas o al mes ya les dolió otra cosa. Y dice, bueno, pues sí me empezó a doler, pero se me quitó el dolor, y después a los 6 meses ya viene una lesión que ya no aguantan, que ya de plano los inhabilita y están sentados. La primera lesión fue la que ocasionó toda una cadena muscular para que haya una lesión en específico. Entonces, siempre el cuerpo, piénsenlo como si fuera el Jenga, de que si uno le quita el bloquecito de manera a esa torre, tienen que encontrar la manera de mantenerse en equilibrio. Lo mismo pasa en el cuerpo. Cuando un músculo se lastima, el cuerpo automáticamente inactiva ese músculo y lo deja, evita que siga sintiendo y se siga moviendo como debe de moverse. Ahí es cuando pasa esto de me dejó de doler. Sí, pero dejó de moverse y dejó de doler porque otro músculo suplió la función de ese músculo que se lastimó, y entonces a lo mejor después me duele el lado contrario del mi lesión original, y como ese músculo no estaba acostumbrado a hacer esa acción, entonces viene otro que compense la acción, porque siempre nuestro cuerpo va a querer mantenerse en el centro, siempre el cuerpo va a querer mantenerse en un centro de gravedad para poder mover y para poder hacer todas las funciones que necesita nuestro organismo. Entonces, cuando tengan alguna lesión, no piensen que a la semana se le quitó y ya no hubo ninguna consecuencia, sino realmente para evitar que haya todas estas lesiones, que haya todas estas inactividades por algún ejercicio o simplemente por estar sentado por mucho tiempo, piensen siempre que tienen que hacer estiramientos y no se vayan con la idea de que ya se me quitó la molestia, ya se me quitó el dolor y ya lo dejo, porque la consecuencia en futuro va a ser justamente la inactividad física para no lastimar más esa parte que se lastimó, y entonces muchos lo agarran como pretexto para decir no vuelvo a hacer ejercicio y hasta aquí me quedo y ya se murió mi vida deportiva. Entonces, cuando vamos a hacer una actividad física, realmente no hay pretexto para no hacer actividad física. Y tenemos que ver hacia la dosificación correcta del ejercicio. Me quiero ir a esta parte que es meramente de medicina del deporte. Cuando nosotros dosificamos el ejercicio, no nada más es típico de te tienes que ir a correr, te tienes que ir a hacer ejercicio,
tienes que nadar, tienes que, eso, lo que siempre te dicen, pero detrás de una dosificación, detrás de un ejercicio, siempre tiene que haber una dosificación en el ejercicio, es ver a qué intensidad lo hago, ¿sí? Y este es el cómo del estímulo, ahorita les explico más adelante esto. La otra componente de esta carga es el volumen, o sea, es cuánto tengo que hacer este estímulo, la duración, que es el tiempo de una carga, y la densidad, que es la relación entre la pausa y el trabajo. Yo sé que al principio esto se escucha como muy difícil de entenderlo a lo mejor, y lo pensarán, no sé, yo me voy a ir a correr, pero nada más me voy a ir a correr 30 minutos y me voy a cansar, pero si me canso ya me voy a ir a caminar, y cuando se me quite el cansancio voy a seguir corriendo. Eso es no saber dosificar una carga de ejercicio. Entonces sí nos tenemos que planificar y decir, en toda esta semana, ¿cuánto voy a cumplir? ¿Cuál es mi objetivo de la semana para hacer actividad física? Dentro de toda esta semana, por sesión de entrenamiento o por sesión de día, ¿cuánto voy a correr ese mismo día? Y de ese mismo día es cuánto voy a darle de intensidad, a qué frecuencia cardíaca tengo que empezar a caminar, a cuánta frecuencia cardíaca voy a empezar a correr. Entonces, todo eso se tiene que dosificar para hacer una correcta prescripción del ejercicio. Vámonos más específico, y sobre todo lo que tiene que ver con el ejercicio aeróbico. La intensidad del ejercicio que se recomienda hacer es que esté un 50 a un 70% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo la sacan? Es 220 menos la edad, y ese resultado lo van a multiplicar por el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima que ustedes necesitan. Entonces, si por ejemplo una persona grande que apenas va a caminar, que no tiene buena condición física, entonces le mandaremos el 50%, se multiplicará por 0.50 para ver cuál es su frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si esa persona está caminando y llega a esa frecuencia cardíaca máxima y la supera, quiere decir que va muy rápido, entonces tendrá que ir un poquito más despacio. Ahí es donde viene lo de la frecuencia cardíaca máxima y cómo se tiene que dosificar. Se dice que para que sea meramente una intensidad de ejercicio que es para quemar grasa, tiene que estar entre el 50 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Si nosotros nos vamos hacia querer mejorar nuestra condición aeróbica, ese porcentaje de frecuencia tendrá que ir entre el 75% hasta el 80-85% de frecuencia cardíaca máxima. Y cuando ya queremos entrenar más hacia la potencia, hacia la velocidad, hacia la parte explosiva, el entrenamiento tendrá que ir por arriba del 85% hasta el 100% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Si se fijan ahí, ya les doy como una idea de lo que es la intensidad del ejercicio. Ahora, el volumen es, tengo que cumplir de 150 a 300 minutos por semana, que más o menos son, en la duración por día, son 30 minutos al día, cumplirán con los 150 minutos por 5 días. Entonces ya se dan cuenta cuál es la duración de ese día de ejercicio. Y entonces la densidad, me voy lo que les decía hace rato, es si esta persona, por ejemplo, que está entrenando al 50% y pongamos que su frecuencia cardíaca máxima está en 160 y llega y se mide la frecuencia con un pulsómetro, con un reloj de pulsera, y viene que está llegando a los 170, esa persona o tendrá que disminuir su paso o de plano hacer una pausa, pararse tantito hasta que baje la frecuencia cardíaca, y ya que baje, entonces otra vez empezar a caminar. Esto se le llama que son métodos de entrenamiento que pueden ser continuos, en intervalos o inclusive en pausa. La diferencia, bueno, continuo, ya saben, tiene que ir continuo ese ejercicio. Intervalos son en que va caminando rápido por 3 minutos y al cuarto minuto tiene que caminar lento. Y otra vez camina rápido por 3 minutos y al cuarto minuto por 1 minuto lento. Esos serían los intervalos. Y las pausas, como tal lo dice, es si caminas 3 minutos, te paras y después paras 1 minuto y vuelves a caminar otros 3 minutos. Es más o menos como se hace la dosificación del ejercicio, porque yo quiero un objetivo en específico, y el objetivo en específico tiene que ver cuando yo dosifico la intensidad del ejercicio.
Lo que les comentaba esto de las intensidades del ejercicio depende si yo quiero hacer un ejercicio quema grasa o un ejercicio que tenga que aumentar la condición aeróbica o que tenga que aumentar la condición o la potencia anaeróbica. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, esto tiene que ver meramente con lo que dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte, lo que tendría que ser una persona normal cuando quiere reactivarse en la condición física, que tenga que ser una intensidad del 50%, que más o menos esté a 150 minutos por semana, que dure 30 minutos por lo menos esa sesión de entrenamiento, y normalmente se da, depende de la condición física de la persona, que sea un entrenamiento continuo o en intervalos. Pero esto no es todo. También, y justo para evitar esta parte del ejercicio, tenemos que hacer y meterle a nuestro entrenamiento, a nuestro día a día, ejercicios que tengan que ver con movilidad, con estiramiento y con fuerza. ¿Por qué yoga? Y yo le veo muchísimos beneficios a la práctica del yoga, porque así como lo pueden hacer personas grandes, si se fijan en la primera imagen, en realidad las dos primeras imágenes son maestros senior yoga, pero ellos tienen adaptación de las posturas. Aquí, por ejemplo, que está utilizando una silla y una cobija entre sus rodillas, es justo para evitar todos estos dolores de yo no me puedo hincar, yo no puedo sentarme en los talones, yo no puedo hacer esa postura. Entonces se ponen diferentes aditamentos a esa postura para que la persona no le duela y tenga el beneficio de la postura y pueda hacer el giro que está haciendo, por ejemplo, del tronco. Y si no se puede agarrar de la pierna o no se puede agarrar de algún lugar, para eso tendrá una silla para que entonces le ayude a hacer todos los beneficios de la postura y su espalda, por ejemplo, en este caso no esté toda jorobada, sino pueda mantener la extensión del tronco. O en la segunda fotografía, que también tiene que ver hacia el estiramiento, si se fijan, las personas están utilizando un cinturón. Ese cinturón es como si fuera la extensión de mi brazo, de querer tocar con la mano el pie. Entonces, el cinturón es la extensión del brazo y esta postura en específico alarga mucho la parte posterior de la pierna, que son los isquiotibiales, que son los gemelos también y parte de glúteo. Entonces, y de hecho esta postura yo la mando siempre a todos mis pacientes porque ayuda muchísimo a mejorar la condición cuando hay lesiones en rodilla, cuando hay lesiones en tobillo y cuando hay lesiones en espalda. Y en la tercera, bueno, ya tiene que ver más también con la fuerza que se tiene que mantener en las piernas y en la elasticidad que se tiene que tener para mantener una postura, que parecería que son fáciles, pero realmente mantener las posturas sí implica tener algún tipo de fuerza para darle estabilidad al cuerpo. Pero no nos vayamos nada más con eso. Pensemos, ¿qué pasa cuando tenemos algún tipo de inactividad física? Vámonos no solamente a la parte física, sino más bien también a la parte psicológica, a la parte emocional, a la parte de realmente adentro, ¿por qué yo no me quiero activar? ¿Por qué no quiero hacer actividad física? Porque todos tenemos estos conceptos, pues los conceptos, que una cosa es que me los digan y otra cosa es que me entren a mí y que yo decida ir a hacer ejercicio. ¿Dónde está esta parte, bloqueo de no quiero hacer y no me quiero exponer muchas veces a lo mejor a no hacer algún tipo de actividad física? Y entonces vienen muchas consecuencias en que hay una desvalorización en la persona, que no quiere exponerse porque no quiere ser visto por más personas, que entonces como ya me duele, entonces ya no me puedo mover y entonces ya no me siento capaz de poder ayudar a las demás personas. Entonces viene una serie también y llega hacia la depresión, una serie de consecuencias también mentales que pueden llegar inclusive a la depresión. Y hay mucha población ahorita que tiene depresión. Entonces también la actividad física ayuda muchísimo porque se secretan muchas endorfinas y ayuda mucho a mejorar esta condición. Bueno, se los quise hacer como un poco más leve, que no fuera una cosa tan extensa, porque creo que atrás de todo esto también hay muchas preguntas, hay mucha
de no saber, no tener la información necesaria como para saber cómo voy a hacer el ejercicio, qué pasa si estoy sentada, qué pasa con el sedentarismo, qué pasa o de qué manera puedo yo reincorporarme a alguna actividad física, cómo hay esta parte del desentrenamiento físico, porque también llega a suceder esto, lo han visto en muchos futbolistas, que cuando dejan de hacer una actividad física, ellos mismos la cantidad de ejercicio que hacen con la cantidad de alimento que comían ya no es lo mismo, entonces empiezan a subir de peso, empieza el sedentarismo, empiezan los problemas cardíacos y empieza una serie de consecuencias después del sedentarismo. Entonces también, inclusive, se tiene que entrenar el desentrenamiento. O sea, una vez que un maratonista se va a correr un maratón, tiene que tener un periodo de no hacer ejercicio para poderse desentrenar de forma correcta y ya después empezar poco a poco con su entrenamiento y no es luego empiezan a entrenar como entrenaban antes de una competencia. Entonces también eso tiene que ver mucho con la forma como se planifica el ejercicio, con la forma de cómo se dosifica el ejercicio y también en la manera de prevenir las lesiones, porque las lesiones siempre van a provocar algún tipo de sedentarismo, algún tipo de inactividad física. ¿Sí? Muchas gracias, Rosana. Muy interesante tu plática. Y bueno, sobre todo me encantó cómo ahorita propones el yoga como una alternativa, por ejemplo, ante algún cierto tipo de lesiones y como una práctica que a veces no se considera como tal, como actividad física. Hay muchas personas que solamente la consideran como un hobby o como algo muy interesante que en algún momento tuvo mucho auge, pero sin darle pues la importancia y la relevancia y pues toda la ayuda que esto puede traernos también, aparte de activarnos, sino también beneficios a la salud y también a la paz, a paz mental, inclusive para eso. Sí hay Sí, algunas preguntas aquí del auditorio, pero bueno, no sé si, bueno, aquí hay alguna, de Juan Pablo Anaya Tobar. Hola, Ros, ¿qué recomendaciones manejas a personas que no les gusta hacer ejercicio al no tolerar el umbral de dolor o no les gusta sudar? mira, pues yo te podría decir hacer yoga. O sea, el yoga realmente es una confrontación de tigo con tuyo con tu cuerpo. Porque justo viene esta parte de no me gusta hacerlo, es que si me están pidiendo que me estire o que suba más la pierna, ya me dolió y no quiero. Entonces, eso empiezas a confrontarte esta parte. Sudas, no tanto así que estés todo mojado, pero sí aumenta mucho tu temperatura, que es una de las cosas buenas cuando haces ejercicio. Cuando haces ejercicio, tiene que aumentar tu temperatura para poder provocar todo el metabolismo de las grasas y demás cosas que suceden con el ejercicio. Pero, por ejemplo, la práctica de yoga tiene diferentes familias de posturas. Hay posturas que son de fuerza, hay posturas que son sentados, hay posturas que son de pie, hay posturas que son flexiones, que son extensiones, que son invertidas. O sea, hay varias familias de posturas y en todas ellas se necesita tener algún tipo de fuerza y de elasticidad. ¿Por qué en el yoga te decía esto de lo del umbral del dolor? Porque en realidad ahí vas tú como tú lo vayas sintiendo en ese momento. Y te vas a dar cuenta a lo mejor después de una semana de práctica o 2 semanas de práctica que de repente a lo mejor ya puedes tocarte con las manos a los pies, ¿no? Porque es algo que inclusive te retribuye, te premia esa constancia. Entonces, no es tanto de que me esté doliendo o el cansancio que siento que se me va a salir el corazón porque estoy corriendo o que no me gusta sudar, prueba a lo mejor el yoga y te va a gustar hacer la práctica de yoga. Sí, muy cierto. Inclusive, hay personas que se llegan a desesperar en las primeras clases de yoga, ¿no? Porque obviamente ven al instructor que es muy flexible y uno considera, no puedo, ¿no? Ni siquiera estoy cerquita de tocarme la punta de los pies ni nada, ¿no? Pero sí es Sí, cierto, o sea, la constancia y obviamente nuestro cuerpo se va adaptando, ¿no? A este estiramiento. sí, y obviamente también, o sea, ¿por qué les iba a Tenemos llegar? otra pregunta.
Bueno, te decía de lo del Ujú. estilo Iyengar, tiene que ver mucho con que adaptar la postura al alumno, no el alumno a la postura. ¿Me explico? O sea, es, por ejemplo, lo mismo. Si yo no puedo tocarme con las manos los pies, entonces yo no te exijo que los toques, sino te subo, te pongo una silla, te pongo unos bloques, te pongo altura para que te eleve el piso, entonces toques con tus manos ese objeto y puedas estirar muy bien las piernas y tengas el beneficio de la postura, que es alargar la parte posterior de las piernas. Entonces, es el beneficio del yoga Iyengar, que tiene muchas cosas que utiliza, bloques, cinturones, cobijas, sillas, pared, muchas cosas utiliza para poder adaptarle al alumno la postura y obviamente pues la maestra es muy importante o el maestro es muy importante que también sepa qué es lo que está pasando con el cuerpo, ¿no? Y que sepa anatomía. Es bien importante que todos los maestros sepan la anatomía del cuerpo y el movimiento, la kinesiología para ver qué postura le tiene que poner al alumno. Muy bien, también eso que mencionas es muy importante porque, como comentábamos, hace algunos años era, pues, muy poco, ¿no?, lo que veíamos de clases de yoga. Hoy hay mucha más oferta, pero también, pues sí, como tú mencionas, se requiere que sea una persona calificada y que sobre todo tenga un conocimiento, no solamente alguien que en algún momento practicó yoga como, pues, como un practicante literalmente y quiere ahora dar una clase, ¿no? Se Sí, necesita no, mucho, mucho más que mucha eso. preparación. Es mucha preparación y mucho estudio atrás. Es otra carrera, de verdad. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. Eh, yo trabajo mucho en la computadora. Lo que más me ha ayudado es un escritorio donde estoy de pie, alterno 60 minutos de pie y 30 minutos sentada. Bueno, es como un comentario, más que nada. Ujú, y está bien, y nada más estaría padre que también le metieras estiramientos, o sea, subir el pie a la silla a lo mejor para estirar justo los músculos de atrás de los isquiotibiales y gemelos para evitar estas lesiones en la rodilla. También en alguna masterclass que tuvimos de ejercicio, también hablaban de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y muchos comentarios fueron que hay algunas personas que alcanzan muy rápido la frecuencia cardíaca. Y bueno, por lo que tú nos comentas también, eso es una buena alternativa, porque no es un ejercicio extenuante en el cual, pues, impliques, demasiada fuerza, ¿no? Bueno, demasiado esfuerzo físico, como a veces comparan en un entrenamiento de HIIT, ¿no? Que te lleva al límite y después te baja, pero creo que, como tú mencionas, pues, esto es una buena alternativa para este tipo de personas que alcanzan esta frecuencia. Sí, y hay que verlo ahí porque a lo mejor no se alcanza muy rápido esa frecuencia cardíaca porque no se tiene una adecuada condición física. Entonces, justo por eso son la dosificación del ejercicio y que vayan de la mano con su médico y decir, tú no tienes una buena condición física, vamos a llevarte nada más al 50% de tu frecuencia cardíaca máxima, para que tampoco se estrese y se desilusione y decir yo ya no puedo, Ujú. ya no quiero y mande todo a la goma, ¿no? Entonces, sí es como ir poco a poquito, irle dosificando y controlando muy bien las cargas de entrenamiento para en las personas. Okey. Pues Betty nos, te hace una pregunta, pues, muy relacionada, ¿no? Buenas noches, doctora Rubio. ¿Qué se puede hacer entonces cuando se está entrenando para un maratón y el ejercicio se vuelve anaeróbico por la frecuencia cardíaca máxima? ¿Alternar aerobio con anaeróbico? Hay diferentes, se hace la planificación del entrenamiento deportivo, siempre se planifica, hay diferentes fases, una la que es la preparación general, la preparación específica y la parte de la competencia. Entonces, depende en cuánto tiempo te falte para la competencia. Si estás apenas empezando con un entrenamiento que apenas empiezas para prepararte, no sé, de aquí a un año voy a correr un maratón, tienes que empezar con la preparación general, o sea, preparas en general los músculos de todo el cuerpo, darle fuerza, darle elasticidad y empezar a preparar tu condición aeróbica. Entonces le meterás pura frecuencia cardíaca máxima que tenga que ver con el condicionamiento aeróbico.
Pero si tú quieres, si ya eres maratonista ya calificado y te encuentras en la etapa de preparación específica, tendrá que haber la dosificación del ejercicio donde haya días que sean exclusivamente aeróbicos y días que sean exclusivamente anaeróbicos, porque cuando se da una carga anaeróbica, cuando se hace un entrenamiento anaeróbico, se está acumulando mucho ácido láctico. Y el ácido láctico no permite la sincronía en la contracción de los músculos. De hecho, por eso las pausas, cuando se hacen este tipo de entrenamientos de potencia, tienen que ser hasta de 5 minutos para que el ácido láctico se pueda absorber adecuadamente y pueda volver a repetir la carga y no se fatigue el músculo, porque también ahí, cuando hay fatiga muscular, es cuando vienen las lesiones, ¿verdad, doctora? Así es. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Raquel. Buenas noches, saludos desde El Salvador. Quisiera saber cómo indicar actividad física a pacientes con obesidad mórbida y con artropatías o patologías de columna. Mira, aquí es como diferentes condiciones, si te fijas. Una cosa es la obesidad mórbida y sabemos que necesitamos activar al paciente, ¿no? Y una de las cosas que nos dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte es que cuando tú hagas una actividad física tienes que mover la gran cantidad de músculos que se puedan. Entonces, puede ser a partir de ser una simple caminata o inclusive si tienen la capacidad de poder ir a una alberca, también es caminar en la alberca para evitar todo el peso de la gravedad sobre las articulaciones. Entonces también pueden hacer una caminata en alberca. Controlando, si lo queremos ir hacia la dosificación del ejercicio, siempre es controlando las cargas de entrenamiento, es lo que les expliqué ahorita, a lo mejor a un 50%, pero también depende y conocer cómo está esa persona, cómo está ese paciente. Si nos vamos a que tiene artroplastía, si tiene ya problemas de columna, entonces sí es como combinar un día que sea ejercicio aeróbico con un día que sea ejercicios puros, de que sean de elasticidad y de movilidad, lo sugiere yoga, pero pueden ser algunos otros ejercicios que le den alargamiento a los músculos para evitar lesiones y mejor después de hacer un ejercicio físico. Ahora, algo importantísimo, porque es otra cosa que observo siempre, las personas nunca estiran antes ni después de un ejercicio y por eso viene toda la condición o la consecuencia de todas las lesiones que hay por el ejercicio. Tanto porque si no se estiró antes del ejercicio y no se calentó, entonces viene un desgarro muscular, como después de que terminé, ya tengo mucha prisa y ya me voy a mi trabajo, a mi casa, entonces no se me olvidó estirar y entonces el músculo se queda trabajado, se queda inflamado por el trabajo que hace y entonces se empieza a cortar y hay rigidez de los músculos y viene la consecuencia futuro de enfermedades crónico-degenerativas del sistema musculoesquelético. ¿Sí? Entonces, pues habría que combinar esas dos cosas. Ahora, una cosa también importante es, ante todo, y si tenemos una persona que está ya como delicado, lo primero es poder hacerle una prueba de esfuerzo para ver realmente cómo está su corazón cuando se hace ejercicio. Entonces, ya ahí cuando se hace una prueba de esfuerzo y sabemos que lo podemos llevar a cierta intensidad de ejercicio, ya no nos va a preocupar que si vaya a suceder algo cuando yo lo llevo a lo mejor al 70%, 75%. Entonces, sí les recomiendo que antes, si tenemos una persona así delicada, hacer una prueba de esfuerzo para ver cómo está esa persona y en base a eso poder hacer una dosificación del ejercicio. ¿Sí? Dice. Muy interesante porque inclusive hay personas que tienen muy presente que se debe calentar o estirar antes del entrenamiento, pero muchas y que toman en cuenta ese aspecto no toman el otro, ¿no? Cuando ya termino, digo, ya me siento muy bien, cumplí y me voy. Y sí, o sea, muchas veces no pasa. Sí, exacto. Entrenamiento con peso. Sí es recomendable estirar y justo cuando hay el dolor, porque si tú te quedas con ese dolor, el dolor siempre es una señal de que algo está sucediendo en el cuerpo. No es bueno tener dolor después de hacer un entrenamiento. Entonces, si ya tienes un dolor, imagínate, y eso que está caliente el músculo,
¿Qué va a pasar cuando venga más adelante, cuando ya se enfríe el músculo, lo que va a suceder con esa articulación? Entonces, siempre es recomendable estirar también después del ejercicio. Tengo muchas personas que también hacen pesas, que tienen lastimada la espalda o tienen lastimada las ingles o tienen lastimado algo o los brazos porque no estiraron después del ejercicio, sea el ejercicio que sea. Sí, inclusive como tú comentabas, o sea, una lesión o algo, pues ya te va a impedir continuar con todo este plan y vas a tener pues más días de reposo, te va a impedir, ¿no? Seguir con esto. Y también es Sí, importante que muchas veces hay personas que dicen, bueno, ya tengo mucha motivación hoy, voy a hacer ejercicio y se auto imponen el ejercicio o el entrenamiento, ¿no? Y empiezan pues como muy fuerte, no regulan, no, y ni siquiera tienen como una asesoría de alguien experto en ponerte un plan, porque como tú dices, no es lo exacto, mismo hacer actividad física, hacer ejercicio o inclusive hacer deporte, ¿no? Hay así estas es. grandes diferencias. Y déjame aunar un poquito más en esto. ¿Qué pasa con las pesas? Cuando uno está haciendo este tipo de contracción que se llama isotónica, que es de flexiono y extiendo, el músculo está bombeando sangre al estar haciendo este tipo de movimiento. El músculo bombea sangre. Al bombear sangre, esta es un estímulo para aumentar la masa muscular. Pero ¿qué preferimos? ¿Que el músculo aumente de masa muscular hacia los lados o hacia lo largo? Si se fijan, muchas de las personas que hacen pesas no son flexibles. De hecho, o sea, son sus movimientos son cortos, no son flexibles. Por esto, porque entonces cuando hizo estas pesas, el músculo sí aumentó su masa muscular, pero hacia el centro, no hacia los lados. Y sí queremos un músculo que sea fuerte, pero también que sea flexible. O sea, no uno tiene que pelearse con el otro. Sí, eso es muy interesante, porque inclusive hemos visto, no sé, a personas pues que físicamente y el tono muscular es muy, muy grande, ¿no? Y dices, wow, pero si pones para medir su condición es muy poca. Sí, exacto. O no se mueven o no se agachan bien o son muy rígidos. Entonces, pues no, ¿de qué me sirven unos músculos que sean largos y cortos? Mejor prefiero unos músculos que sean fuertes, pero también que sean largos. Sí, muy bien. Teníamos una pregunta más de María Dulce. Yoga contra caminata. ¿Qué recomienda más para una persona de la tercera edad? Híjole, las dos. O sea, no es una contra la otra, de hecho es una y la otra, porque también, o sea, la caminata te da esa condición aeróbica, pero el yoga le quita mucho de los dolores que tienen articulares. Y yo creo que todos tenemos en casa a personas de la tercera edad que los ves, o sea, es justo esto de, no, yo no quiero ir a caminar porque me duelen las rodillas, porque me duele la espalda, porque me duele la cadera. Entonces, sufren caminando. Pero si le meten algunas posturas, y ni siquiera les estoy diciendo como una clase en general de yoga, sino que sean posturas específicas para la lesión que tiene, para el dolor que tiene, con eso les va a ayudar muchísimo a mejorar su condición y poder combinar las dos cosas, tanto hacer yoga como hacer caminata, tanto hacer yoga como ir a correr. No están peleadas una con la otra. Muchas gracias. Y bueno, yo también quisiera comentar, pues, de la importancia, ¿no? De la actividad física, que muchas veces consideramos la actividad física o el ejercicio como parte de un tratamiento de pérdida de peso, pero pues va más allá de eso, es parte integral de la salud. No es nada más para bajar de peso o como un hobby, ¿no? Sino Ujú. debe ser parte de una vida o, obviamente, pues, saludable. Y también que muchas veces confundimos, bueno, ya caminé 5 minutos y ya pienso que con eso ya no soy sedentario. Pues no, tú ya hasta dijiste, pues, la cantidad de minutos para que alguien no se considere sedentario. Todavía falta la otra fase, ¿no? Para perder peso, para que se considere un esfuerzo mayor. Exacto. Hay otra pregunta de Oscar Martínez. ¿Qué opina, doctora, de los ejercicios funcionales con TRX? Mira, esos ejercicios son muy buenos porque pues
como lo dice el nombre, son funcionales y muchas veces va con el propio peso. Está ayudado mucho con todos los aditamentos que tienen para hacer el ejercicio y están muy bien siempre y cuando sean observados por alguien para que no haya estos desbalances musculares o se hagan de forma errónea y entonces provocan lesiones, porque también puede ser que una persona tenga una lesión, no sé, si van a hacer pecho y tienen la liga, que se jalen, pero que a lo mejor anteriormente hayan tenido una lesión en hombro y entonces jalan más de un lado que del otro, entonces se van a lastimar. Entonces siempre es importante que alguien los esté observando para ver que no haya estos desbalances musculares y que sea óptimo para la persona, pero son muy buenos los ejercicios funcionales. Pero siempre estirando antes y después. Sí, eso espero que en esta masterclass de hoy todos lo tengamos muy Sí, presente. claro. Inclusive como personales de la salud que hacemos recomendaciones de actividad física o ejercicio, más no tengamos una especialidad en ella como tú, tengamos esto presente, o sea, para dar una recomendación, pues obviamente, pues más enfocada. Y sabes qué, que hay mucho, yo me he topado con muchos entrenadores, inclusive muchos en escuelas de terapistas físicos, que no recomiendan que se haga estiramiento antes de, porque dicen, ¿qué tal si me voy a lastimar un ligamento porque ya el músculo se hizo muy largo, entonces me voy a llevar los ligamentos? Dije, pues no tiene nada que ver, o sea, es si necesitas estirar un músculo antes para evitar algún desgarre muscular por algún paso que des de más y tienes que estirar después de un ejercicio e inclusive me voy a meter un poquito más estos ejercicios de calistenia, sabes, de que movían el brazo y el otro y que mueven el tobillo y la rodilla y que le hacen, o sea, ok, pero primero estira, porque si no se van a lastimar las articulaciones porque hay una rigidez previa en esa articulación. Ok, muchísimas gracias. Pues Rosana, te agradecemos mucho tu tiempo, que nos hayas compartido tus conocimientos y sobre todo que nos hayas abierto el panorama para otras alternativas de actividad física, porque a veces nos limitamos, bueno, ya estoy lastimado, pues no tengo mucho tiempo, no quiero sudar, todo esto que tú justo mencionaste. Y bueno, seguramente va a haber más preguntas o alguien que requiera pues una asesoría más, más especial de tu parte, inclusive como profesionales de la salud. Si gusta, Rosana, por favor, compártenos dónde te podemos encontrar, de tus redes sociales, para que te Mira, podamos seguir. en las redes sociales está como Anumana Center. Es, bueno, Anumana es Anumana, Anumana Center. Y ahí me pueden seguir en las redes sociales y ver lo del consultorio. Ahí vienen también los teléfonos para que me puedan encontrar y yo con mucho gusto estoy ahí para responderles. Bueno, Ahí justo está, aquí ya nos ayudaron a ya nos ponerlo. ayudaron. Sí, Pues muchas gracias, Rosana. Tienes las puertas abiertas en el instituto y pues muchas que gracias. tengas una excelente noche. Te esperamos pues muy pronto. Muchas gracias por la invitación, Moni. Es un gusto estar contigo en pantalla. Igualmente. Pues bueno, pues fue una plática muy interesante, muy bonito y muy bueno platicar con Rosana. Y bueno, como esta plática, pues les recuerdo que en esta semana vamos a tener pues otras masterclass. Vamos a tener justamente el día de mañana una masterclass de obesidad osteosarcopénica. Y el día miércoles vamos a hablar sobre síndrome metabólico. Y el jueves vamos a abordar manejo quirúrgico del paciente con obesidad. Pues no se las pierdan, esto es especialmente para honrar a toda nuestra comunidad médica y bueno, los demás profesionales de la salud, vamos a estar muy agradecidos con toda esta información. Y bueno, por último, no olviden mencionar el código CIMO 2022 si quieren ser acreedores a una beca totalmente completa para nuestro Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad, que va a ser en diciembre, del 5 al 8 de diciembre. Y bueno, no se lo pierdan. Y también invitarlos a nuestro diplomado, que está muy pronto a empezar, nuestro diplomado en micronutrición.
Y el día de hoy también ofrecimos becas del 50% con el código nutrición. Si estás interesado, escribe este código nutrición en comentarios y te vamos a hacer llegar pues toda la información que requieras. Pues me despido. Muchas gracias por su participación del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.